Hola, buenas noches. Blanca Lilia Ibarra, del Tribunal Electoral. Hablaban de la importancia de la participación ciudadana. Y aquí en México, sin duda, un gran reto representa la socialización del derecho de acceso a la información como un instrumento para exigir que rindan cuentas también las autoridades. ¿Qué tipo de estrategias y tácticas han establecido en su país para que este derecho no sea un derecho elitista y que en todo caso se amplíe el uso y el ejercicio del derecho de acceso a la información? Muchas gracias. Gracias. Lourdes Morales, del CIDE, de la Red por la Rendición de Cuentas. En esta lógica que ustedes están aquí exponiendo de no querer un cambio tan vertical y que sea más de abajo hacia arriba, ¿qué tanto organizaciones de la sociedad civil con autonomía han acompañado el proceso de discusión que están teniendo ahorita? O sea, ¿cómo está el tejido organizativo ahorita en Georgia? Disculpen, si están hablando no estoy escuchando nada. Tan pronto escucho les interpreto. Sí, porque no puedo yo dar el discurso, ¿verdad? Ahí estamos, vamos a ver. Sí, ya estamos bien, ya estoy bien, sí. Adelante, adelante. Sí, no le tiene que golpear tanto. No se preocupe. Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad. Estoy especialmente agradecida con el IFAI en esta plataforma y de hecho sociedad, gobierno abierto y este tipo de alianza. Quiero agradecer, señor Sánchez, por esta oportunidad de estar aquí en este maravilloso país para aprender sobre las cuestiones de libertad de información y cómo los están discutiendo estos asuntos y los logros. En mi breve comentario quisiera concentrarme en el poder del diálogo social con la sociedad civil, el poder de este diálogo, y sin ser patética quisiera mencionar 3 ejemplos concretos en que el diálogo con la sociedad civil ha demostrado ser muy fructífero en el caso georgiano, y de esta manera trataré de contestar las preguntas sobre la sociedad de gobierno abierto y también la participación de la sociedad civil, incluso la participación de la sociedad en las diferentes discusiones en mi país. Como dije, quisiera presentar 3 ejemplos de colaboración muy fructífera del gobierno con la sociedad civil en foros particulares que hemos tenido. En primer lugar, la publicación de información pública y la reforma de libertad de información y toda esta legislación que está en proceso está siendo discutida en mi país. El segundo es el plan de acción de Alianza para el Gobierno Abierto que hemos co-creado con la sociedad civil. Y el tercer punto, este es un proceso que estamos emprendiendo y es la segunda generación de nuestro plan de acción contra la corrupción, donde la sociedad civil también tiene un papel clave en el proceso. Permítanme empezar con el primer punto. Tal como ya lo mencionó mi colega, tenemos de hecho una base muy buena para buenas prácticas de libertad de información en Georgia en términos de la legislación. Una de las cosas que carecíamos en Georgia fue la obligación de publicar la información, como ustedes lo tienen en el artículo 7 de la Ley Federal de la Libertad de Información, las 17 categorías que ustedes necesitan
También nosotros no teníamos todo esto que ustedes tienen, tampoco el derecho a hacer solicitudes electrónicas. Junto con la sociedad civil, pues hicimos posible promover esto y también la obligación de publicar información proactivamente, es decir, para satisfacer esta solicitud se convirtió en parte de nuestra legislación y ahora tenemos un decreto gubernamental que obliga a las agencias, a las dependencias gubernamentales a publicar las 7 categorías de información proactivamente en su página web. Y junto con esto tenemos el proceso de cambiar también, de reformar nuestra legislación, que es muy participativa y muy incluyente. De hecho, uno puede decir que en esta etapa y en esta etapa tan inicial de elaboración, principalmente esto está siendo dirigido por los expertos designados por la sociedad civil y apoyada por la Fundación de Sociedad Abierta en Georgia. Y tenemos personas que están redactando la legislación sobre información y el logro principal esperamos entonces que sea el establecimiento de este organismo y allí tenemos un gran involucramiento de la sociedad civil. El segundo aspecto es el plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto. Hemos tenido evoluciones porque en Georgia también decidimos crear unas plataformas más sofisticadas para compartir puntos de vista y colaborar en la Alianza para el Gobierno Abierto y hemos creado una estructura de gobierno abierto y tenemos un foro de Georgia para Gobierno Abierto, que es un mecanismo de consulta copatrocinado o copresidido por el gobierno y también tenemos representantes de la sociedad civil y tienen derechos iguales para manejar el proceso de la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel local. Y el segundo plan de acción para Georgia ha sido una demostración de cuán fructífera puede ser la colaboración, porque no solo creamos o co-creamos el plan de acción junto con la sociedad civil, sino que también hemos trabajado en las recomendaciones iniciales de los diferentes grupos, las recomendaciones que nos hicieron después de crear el primer proyecto del plan de acción de Alianza para el Gobierno Abierto y pudimos incluir casi todas las recomendaciones, entonces esto está en nuestro plan de acción nacional. La tercera área es la reforma contra la corrupción y mucho se ha dicho ya sobre los logros del gobierno georgiano en nuestro país y del pueblo también en la transformación de sus mentalidades para poder eliminar entonces las medidas de corrupción que existían en Georgia, en las calles, en los servicios. Sin embargo, es importante también llevar esto a un siguiente nivel, por supuesto. Y el foro que creamos bajo el Consejo contra la Corrupción de Georgia implica 9 grupos temáticos donde ellos tienen una participación de la sociedad civil y el gobierno. Es muy a nivel técnico que cooperamos con la sociedad civil y podemos entonces traer las ideas sobre los retos y las necesidades de mejorar y todo se coloca sobre la mesa y tratamos de incluirlo en el plan de acción. Todavía tenemos que ver si tenemos éxito, es decir, nuestro nivel operacional, si tiene éxitos a nivel político para poder nosotros fomentar todas estas medidas para poder avanzar y que estas medidas las implemente el gobierno, pero en este punto pienso que hemos tenido éxito en este sentido. Finalmente, quisiera decirles que la cooperación con la sociedad civil no es un proceso muy fácil en Georgia. Se necesita mucho esfuerzo gubernamental, mucho esfuerzo de la sociedad civil también, y uno necesita ser muy paciente y a la vez necesita uno también ser pues bastante innovador, porque algunas de las solicitudes de la sociedad civil son sobreexageradas, están exageradas, realmente son demasiado. Es decir, es importante y siempre es importante que el gobierno, incluso a mi nivel, pues tome las decisiones óptimas que requieren los recursos que uno realmente pueda cubrir, y por eso es un diálogo, es un proceso donde tratamos de llegar a un acuerdo de consenso. Entonces la sociedad civil demanda más, exige más, el gobierno dice sí, lo que pueda lograr durante un cierto periodo.
Es por eso que es un proceso que implica paciencia, decisiones racionales y muchísimos esfuerzos, y es todo lo que estamos nosotros implementando en este proceso. Ahora bien, como servidora civil que soy y he estado en puestos más de 8 años, debo decir que con mi gran equipo que está aquí presente, obviamente trabajo con la misma pasión para los grandes logros de mi pequeño país, como lo hago, como lo hacía hace años cuando yo era muy joven. Pienso que esta dedicación, esta voluntad de traer transformaciones aquí en México, independientemente de donde esté uno, ¿verdad? Es decir, estas alianzas, gobierno, sociedad civil, pueden darnos temprano resultados muy tangibles. Gracias por esta oportunidad. Sí, yo quisiera decir algo sobre la participación de la sociedad civil en el proceso legislativo, por ejemplo. Permítanme unas palabras. Como saben, cómo es que los gobiernos anteriores presentaban sus posiciones, cómo planteaban sus cosas en el Parlamento, sus iniciativas. Todo se daba en la oficina privada del ministro de Justicia, y 2 o 3 personas estaban ahí sentadas con el magistrado y hacían un proyecto de iniciativa de ley. En 2 o 3 días lo llevaban al Parlamento, y el Parlamento, sin mucha discusión, levantaban la mano y ya, lo aprobaban. El primer día que nosotros llegamos al Ministerio de Justicia, en primer lugar, queríamos reformar el Poder Judicial. Sabíamos que no iba a suceder de la noche a la mañana, y sabíamos que teníamos que hacerlo por fases, por varias etapas, quiero decir. Pero la primera etapa era reformar la base institucional del Poder Judicial. Y la clave dentro de todo esto, entonces, el Alto Consejo de Justicia, que es el órgano que selecciona a los jueces, a los magistrados. Pero la manera en que este órgano estaba compuesto era: el presidente se encargaba de nombrar a un número específico de personas, y la coalición en el poder, en el Parlamento, agregaba más personas. Y finalmente, el magistrado, que era nombrado personalmente por el presidente, iba agregando más personas en el equipo. Entonces, eventualmente, era una persona, la voluntad de una persona que era la que regía. ¿Qué hicimos? En primer lugar, eliminamos a todos los políticos del Alto Consejo de Justicia. Ningún miembro del Parlamento, ningún político puede ahora estar en este Alto Consejo de Justicia. El poder exclusivo del magistrado para estar nombrando a jueces del Alto Consejo, ya no existe este poder para el magistrado. Ellos son directamente elegidos por la conferencia judicial. Todos los jueces pueden ser nombrados, pueden nombrar candidatos, y es un voto secreto para su elección. Son reglas muy complicadas y sofisticadas. Son reglas razonables que una persona razonable no puede aceptar. No, bueno, todas las reglas tienen que ver con la democracia. ¿Nosotros personalmente inventamos estas reglas? Pues no. Y la sociedad había luchado muchos años para que esto se lograra. Y entonces la gente hacía investigación, tenía información estadística, y luego también la comisión tenía muchas opiniones. La Asociación Europea de Jueces también hizo muchas recomendaciones sobre todo esto. Sencillamente tomamos todo eso, y lo que se entendía entonces por nosotros como
ser lo más adecuado y lo más importante para Georgia, fue lo que se colocó en la ley. Entonces, ¿esto se llevó al Parlamento directamente? No. Invitamos a la sociedad civil, a los académicos, a los jueces mismos, y empezamos a discutir todo esto. Aquí, entonces, teníamos las opiniones, pero la gente, obviamente, se apropiaba de todos estos procesos. Queríamos escuchar, entonces, les decíamos, esto es algo bueno, se puede mejorar. Entonces, así es como el proceso legislativo debe darse en cualquier país democrático. Este es un ejemplo. Así es como funciona. Entonces, la ley laboral también, así es como seguimos funcionando. También la ley penal, así es como pudimos nosotros ir elaborando la ley contra la discriminación y muchas otras leyes que tuvimos y todavía tenemos que aprobar para entonces ir a la altura de las legislaciones en la Unión Europea en su totalidad. Muchas gracias. Hay realmente muchas cosas que se han dicho. No sé dónde empezar. En primer lugar, quisiera decirle a ustedes, mis amigos, que estoy muy complacido, honrado de estar frente a ustedes para poder hablar y compartir información con todos ustedes. Puedo entender que casi todas las preguntas tienen que ver con la participación de la sociedad civil, su participación, su involucramiento y también la Alianza para el Gobierno Abierto y cuestiones políticas en mi país. Empezamos con las reformas en Georgia y se tiene que considerar, por otro lado, que esas reformas se implementaron en un país con tradiciones muy difíciles en relación con, digamos, secrecía relacionada con regímenes totalitarios. Georgia estaba viviendo en estos regímenes mucho tiempo y esta secrecía se reflejaba terriblemente en nuestras vidas cotidianas porque esta corrupción, estas tradiciones realmente no involucraban a la sociedad civil, no se escuchaba su opinión y es una traducción tan mala de secrecía y de totalitarismo. Y nosotros pudimos entonces superar esto, logramos superarlo en un periodo muy corto, pero también qué tipo de condiciones se hacía todo esto. Georgia estaba bajo los rusos en los últimos 200 años. Es decir, nuestro vecino, y ahora es el 6º aniversario de la agresión que sucedió en 2008 de nuestro vecino del norte, exactamente 6 años, hace 6 años, desde que Rusia invadió a Georgia. 20% de nuestro territorio fue ocupado por los rusos y aún así logramos llevar a cabo reformas, tanto desde el lado gubernamental, pero también, por supuesto, con la participación de todos mundos. Y todo el mundo les puede decir que fue un papel importantísimo el que tuvo la sociedad civil y a partir de 2011 Georgia estuvo muy activamente involucrada en la apertura de la Alianza para el Gobierno. Esta es una gran plataforma para implementar reformas, para instrumentar proyectos que realmente apoyen el desarrollo de un gobierno abierto, transparente y con rendición de cuentas en la toma de decisiones y también muchísimos proyectos innovadores. Hay varias preguntas que se han hecho aquí. Empezaré con la primera sobre qué se hizo después de el discurso tan ambicioso de la delegación georgiana en Brasil. Se hizo mucho. Y la mejor expresión es que Georgia ahora está en el comité coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto, porque Georgia implementó reformas muy importantes en el marco de la Alianza de Gobierno Abierto, esperando con la revelación o la publicación de importante información que antes era imposible y antes no se veía. Por supuesto, esto incluso había mucha secrecía, todo era clasificado, toda la información era clasificada, todo era de Estado Mayor, todo, la vida política siempre estaba bajo secrecía. Y esta fue una reforma muy seria que llevamos a cabo. También tuvimos reformas en relación con los servicios gubernamentales.
cuando todo estaba bajo corrupción, cuando cada aspecto de la vida era corrupto. Entonces también la policía, por ejemplo, el registro civil, el registro público, todos los ministerios públicos bajo corrupción. Y este es entonces el ejemplo, un ejemplo para todo el mundo. Georgia recibió el premio de Naciones Unidas sobre administración pública. Es un premio especial de medidas contra la corrupción de Naciones Unidas y también un reconocimiento para integridad y servicios públicos. Estas reformas las hicimos bajo la Alianza para el Gobierno Abierto. Esto es solamente algunas cosas de lo que hemos nosotros hecho después de que Georgia empezó a trabajar en la Alianza para el Gobierno Abierto, y ahora estamos lanzando la reforma más grande, es la reforma de la libertad de información. Y estas no son enmiendas legislativas, y ya lo estoy repitiendo, esto es una reforma seria en la mentalidad, en la cultura, contra la cultura de secrecía. Queremos superar la secrecía finalmente con la mejor legislación y tenemos la ambición de tener la mejor legislación de libertad de información en el mundo. Sé que ustedes tienen también la mejor, por eso estamos nosotros aquí, para aprender de ustedes, exactamente para eso, para ver qué implica tener la mejor de la mejor. Ahora bien, ¿cómo estamos nosotros involucrando a los ciudadanos en la Alianza de Gobierno Abierto? Diría yo que el papel de la sociedad civil es muy importante, pero el gobierno también es el que tiene los recursos para involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones. Necesitamos entonces también imperio de la ley, y si no es 10 veces más difícil desarrollar valores democráticos en el país. Ahora, al estar representando al país de Georgia aquí en México, esta delegación también estamos representando a la sociedad civil, y esto muestra exactamente qué es lo que el gobierno está haciendo y la participación de la sociedad civil y de la sociedad en general. Pienso que tenemos una muy buena oportunidad de desarrollar valores democráticos en nuestro país, más valores democráticos de los que se implementaron durante la Revolución de las Rosas en Georgia, que se esperaba que era la chispa, la flama de las revoluciones democráticas en los países postsoviéticos, es decir, revoluciones pacíficas. Y ahora quisiera decir que en el marco de la Alianza de Gobierno Abierto estamos instrumentando esas reformas mejor de cuando empezamos. Y una de las principales metas es realmente involucrar a los ciudadanos y crear conciencia en la ciudadanía sobre las reformas que se están implementando, porque la meta final y el objetivo final realmente son los ciudadanos, porque todo lo que el gobierno está haciendo, todo lo que la sociedad civil está haciendo es para los ciudadanos, para mejorar sus vidas, para mejorar su medio ambiente. Y en el marco del proceso de consulta, en el segundo plan de acción de Alianza para el Gobierno Abierto en Georgia, tenemos la organización de mítines con los participantes locales, con diferentes grupos de la sociedad civil, en general la sociedad, en todos los grupos, los asentamientos urbanos. Todo esto tiene una prioridad sumamente importante, y esto está participando en este plan de acción de Alianza para el Gobierno. Georgia tiene 26 compromisos muy ambiciosos para el segundo plan de acción, y quisiera decir que estos serán cambios revolucionarios en la cultura, en la vida cotidiana, que realmente traerán y aumentarán la democracia georgiana. Pienso que ya respondí a casi todas las preguntas que se han hecho, y si me falta algo, con gusto retomo algo que ustedes quieran. Estoy aquí, no voy a correr saliendo a ningún lado. Ahora bien, finalmente quisiera regresar y decirles lo que dije al inicio. Ustedes son mis amigos y siento su amistad desde el inicio que llegué en la frontera, que crucé la frontera aquí para entrar a México. Sentí su amistad. Entonces, cuando la señora puso un sello en mi pasaporte y me lo regresó,
y me sonrió tan sinceramente y me dijo bienvenido a nuestro país. Y también sentí esta sinceridad y esta amistad desde la primera vez que alguien me saludó de mano aquí en México, y quisiera expresar mi gratitud personal y una vez gratitud de toda la delegación, esta gran institución, el IFAI, en su filosofía, en su sentido, en su dirección, el acceso a la información y protección de datos. Es un gran instituto. Estoy muy agradecido con los comisionados, Tania, Mauricio, aquellos que realmente nos han cuidado tanto estos días, y sé que si no mucho, por lo menos nosotros tomaremos este calor y esta amistad y la recordaremos toda nuestra vida. Estoy diciendo esto de manera sincera, no estoy aquí para complacerlos, no lo digo para eso, y realmente es lo que siempre recordaré sobre México toda mi vida. Muchas gracias. Thank you so much. Que además Oscar es participante integrante de la red desde sus inicios, y está Arely Cano, como ya lo había dicho, que también lo es. Decir que, George, el IFAI que tú estás conociendo, que es este nuevo IFAI, no tendría estas características, ni el reto y las promesas que sabemos que tenemos que ofrecer sin la red. O sea, la red de rendición de cuentas es participante activa y es en mucho a quien se debe esta transición, esta evolución, esta metamorfosis que pues está apenas comenzando, y que desde luego nos implica un reto grande estar aquí con ustedes compartiendo, pero sería injusto que yo no dijera también esto, y lo digo, creo yo, con el amplio consenso y respaldo de Arely y de Oscar Guerra Fort. Mauricio, gracias a todos, por supuesto que estamos en esto. Está el diálogo. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. A Lourdes, que hizo una pregunta. For finish this meeting, perhaps, if you want to ask. If you want to ask us something, you can ask the dynamic. We can change the dynamic. You can ask. Do you have any questions for us? Siempre hay preguntas. Ustedes pueden hacer las preguntas ahora. Para nosotros del público podemos cambiar la dinámica. Entonces, aquí, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, con confianza. Es una sugerencia, no es una obligación, Para concluir, sí, hemos hecho tantas preguntas en estas últimas 72 horas y tenemos tantas respuestas que ya no sé qué decirles. Tantas respuestas tan profundas a estas preguntas. Sencillamente, ya no puedo recordar exactamente algo que nos falte, Estoy cierto de que quizá en los días venideros tendremos otras preguntas que plantearemos, pero por ahora, como les dije, ya hemos establecido un buen puente con nuestros colegas mexicanos y sabemos a quién preguntarle qué. Estamos más que seguros que en horas siempre tendremos respuestas. Muchas gracias. Yes, so let's say, unless anyone else would like to make a few comments. Por favor. Hombre, sí. Lourdes ya hizo. Y Pepe, con todo cariño. Bueno, como dijimos, alguien más que por favor quiera complementar este diálogo. Por favor, como decía Mauricio, en los términos. ¿Algún otro amigo? Oscar, ¿alguna palabra? Por favor, Oscar. Una palabra, por favor. Ándale. Aquí está. Sí, bueno, gracias. No, bueno, pues muy buenas noches a todos. No estaba preparado, pero simplemente decirles a los compañeros de Georgia que estos días han estado en el IFAI, y yo diría compartiendo experiencias mutuas
Ellos van en el camino de hacer una ley de acceso a la información en su país, pero como lo han comentado, también tienen avances en otras áreas muy importantes. Una es la de gobierno abierto. Creo que, aunque nuestro país es parte de esta alianza, desde mi punto de vista particular, necesitamos tener cosas más concretas y específicas de los resultados de esta alianza en el país. Las organizaciones de la sociedad civil participan también aquí de forma activa, hay varios compañeros, Tomás Merino entre ellos, pero creo que nos falta a nosotros todavía avanzar. Espero que la presidencia que prontamente en septiembre vamos a tomar, México como país, me refiero como país, pues permita con este acicate tener resultados concretos y específicos. La otra, que la ley de acceso a la información en México es buena en términos del contexto internacional, pero yo diría no tanto como creen. Tanto es así que próximamente el IFAI, recogiendo todas las iniciativas de los muchos que están aquí presentes, presentará al Senado una ley o una nueva ley que aparte será una ley general que regirá en términos generales, perdón la redundancia, en todo el país, y tenemos todavía muchas cosas que avanzar en ese sentido. Tenemos problemas con las declaraciones de los servidores públicos, de las declaraciones patrimoniales, tenemos problemas, por ejemplo, hoy en Coahuila hay una ley que hace a los notarios sujetos obligados, una serie de cuestiones en las que tenemos que seguir avanzando, pero, vuelvo a decir, creo que en términos promedio es una ley buena, pero hay que mejorar mucho. Hay experiencias estatales, pongo el ejemplo de Coahuila, que están por arriba de la propia ley federal. El lunes se aprobó esta ley en Coahuila y que es una ley de vanguardia. Y también nosotros tenemos que aprender cosas de ustedes. Me gustó esta idea de los trámites. La ciudad de los trámites se hicieron en un solo lugar, todos los trámites con el objeto de tener perfectamente visualizado este asunto. Y en nuestro país, lo dice los índices de transparencia internacional, aunque son de percepción, México sigue ocupando un lugar muy alto en esta corrupción, digamos, de trámites, corrupción hormiga, pero que cuando uno la suma equivale a un 10%, o sea, pagamos un impuesto como el IVA, el impuesto al valor agregado, por este tipo de actividades. Entonces, simplemente creo que compartir experiencias de dos países que van en vías de tener una sociedad, no sé si europea, yo diría más bien escandinava, si a eso vamos, y que pues solamente trabajemos juntos, y de verdad agradecemos que hayan estado aquí y que pues bueno, ojalá nos podamos ver prontamente y podamos presumirnos buenos resultados. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rubén Álvarez de la Red por la Rendición de Cuentas. Yo sí quería hacer una pregunta que tiene que ver, creo que poco con lo que estamos platicando aquí, pero quiero conocer un poco más de Georgia. Quiero, a 10, 20 años de la transición, un poco más de la separación de la antigua Unión Soviética, lo digo también desde la nostalgia, cierta forma de nostalgia por aquello que era la Unión Soviética y que ahora ya no lo es más desde hace algunos años. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo son los jóvenes? ¿Cómo son los jóvenes en Georgia? Jóvenes que tienen poco más de 20 años, que ahora ya, que no conocieron la antigua Unión Soviética. ¿Cómo son las escuelas? ¿Cómo es la vida cotidiana en Georgia? Porque ya hablamos de lo que están haciendo en las reformas en materia de transparencia y me parece fantástico, pero quiero conocer un poquito más desde su punto de vista cómo es Georgia ahora, cómo es la gente, cómo son los jóvenes, cómo son las mujeres, la igualdad de género en Georgia, la participación de las mujeres en el gobierno o en las actividades públicas. En fin, platíquenos, enamórenos de Georgia, por favor. No es señorita México, Yeah, it's working.
Okay, that's more exciting and more easier. No tenemos nostalgia por la Unión Soviética, para empezar. No solamente es mi generación, también para la de Alejandro contra la Unión Soviética, pero también es la generación de nuestros padres que crecieron en la Unión Soviética. Georgia es uno de esos países en la ex Unión Soviética donde uno no encuentra nostalgia. No encontramos tampoco personas que están llorando porque quieren regresar a los tiempos soviéticos tan agradables, ¿verdad? Estamos orgullosos de haber luchado contra la Unión Soviética en momentos en que otras capitales de otras 14 repúblicas nadie salía a la calle. Y las personas han muerto en el 56, exactamente el mismo año en que se dio la primera revolución en Checoslovaquia, en Hungría. ¿Se acuerdan ustedes? El mundo no sabe mucho de estos debido a al muro de Berlín y también a la cerrazón de nuestras sociedades. Y nosotros en 78 tuvimos más luchas cuando los soviéticos decidieron deshacerse del idioma georgiano. Esto es otra cosa que nos sentimos orgullosos. Fue la única república, la Unión Soviética, de 15 repúblicas que tenían su constitución el lenguaje georgiano como lenguaje oficial, junto con el ruso, por supuesto, pero el georgiano también era el lenguaje oficial de nuestro país. Y Moscú entonces dijo, lo vamos a quitar. Eso fue en el 78 y todo el mundo salió a las calles. Tomamos las calles, se dieron cuenta que era una medida muy peligrosa y dijeron, bueno, hay que dejarlo como está en la Constitución entonces. Y entonces fue el inicio de los 80s, muchísima disidencia. Entonces el número de disidentes per cápita, íbamos al Gulag, el partido que yo represento. Me siento muy orgullosa de esto, debo decir. Se fundó en el 78 exactamente, cuando se quería prohibir nuestro idioma. Y cada persona que fundó el partido lo mandaron al Gulag, es decir, a las prisiones soviéticas, como disidentes políticos. Y fue el único partido político en Georgia oficialmente reconocido por la Corte como un partido político disidente, porque todos los demás tenían sentencias políticas en contraposición con otros opositores políticos que también eran sentenciados, porque los soviéticos tenían miedo de tener tantos disidentes oficialmente declarados. Ahora, estos 20 años, es un país que ha pasado por todo lo que se puede imaginar un ser humano. 4 guerras. Una, la guerra civil en la ciudad capital, en el 91, y logramos destruir todo el centro de la ciudad capital, luchando contra el primer presidente electo. Y también tuvimos una guerra en 2 regiones diferentes. Georgi ya lo mencionó, bajo la ocupación rusa ahora, y la última fue en 2008, pero no empezó entonces, sino que empezó en el 91. Y luego tuvimos diferentes fases de esta guerra, que eventualmente en 2008 terminó con la ocupación oficialmente reconocida, porque esos territorios son reconocidos por Rusia. Venezuela, estados independientes, los únicos 2 estados que han reconocido estos territorios ocupados. Y la población pues está acostumbrada. Mucha gente se va a Occidente para estudiar. No encontramos a personas que sueñan irse a Moscú para estudiar. Esto es obviamente también diferente de otra república. El inglés se está convirtiendo cada vez más en el idioma común, como idioma extranjero que se habla. Y las generaciones después de la mía, por ejemplo, yo fui, digamos, la última generación que estuvo en escuela soviética. Yo me gradué en el 90, que fue el final de la Unión Soviética. Entonces la generación después de la mía no necesariamente habla ruso.
no necesariamente sabe bromas que nosotros decíamos de los rusos, por ejemplo, estábamos diciendo de estas chicas, por ejemplo, no tienen ni idea de lo que Sandra y yo estamos diciendo, bromas que ellas ni conocen ya, es lo cual es muy bueno. Ellas ya tienen sus propias bromas, nuevas bromas europeas incluso. Y es una sociedad muy tradicional en el sentido de tener raíces muy fuertes, culturales, históricas, por ejemplo. Hay varias cosas que los georgianos se sienten muy orgullosos de tener. Por un lado, cada georgiano te va a decir que está orgulloso de que no hubo holocausto en Georgia, jamás. Y los judíos han vivido juntos con los georgianos toda esta historia. Nosotros decíamos 26 siglos, pero bueno, no sabemos exactamente el número de siglos, pero sí, esto se reconoce en muchas obras científicas, que es uno de los pocos países donde todo el mundo vive con todos. La tolerancia es tan tal nivel que jamás hemos tenido un holocausto y ni nada que se le parezca en nuestro país contra los judíos. Esto es algo de los que los georgianos se sienten muy orgullosos. No pertenece a la historia, pero sí siempre lo recordamos, lo sabemos. Queremos nosotros ser vistos como un país tolerante, un país así, que vive todos juntos. La otra cosa que te van a decir los georgianos, que es un poco artificial, es que nosotros, entonces, en la Iglesia Ortodoxa, entonces iban primero a la iglesia ortodoxa, luego a las mezquitas y luego a las sinagogas, así de tolerantes. Uno se iba en la mañana a una iglesia y luego a la otra, pero eso no es necesariamente cierto, ¿verdad? Ahora bien, sí, los reyes sí se iban primero a la sinagoga, a la mezquita y luego a la iglesia ortodoxa, pero realmente es predominantemente una nación tolerante. No quiero decir que es perfecta. La tolerancia es algo bueno, pero no es suficiente. La tolerancia significa que, bueno, está bien, yo te tolero, ¿verdad? Está bien y te tolero, ¿verdad? Pero la tolerancia es una palabra con la que tenemos que tener cuidado también. Hay que trabajar en esto. No se trata de tolerar, hay que aceptar. Entonces, la otra cuestión de que los georgianos están muy orgullosos es su cultura artística. La poesía, por ejemplo, los escritores que vienen de escritos ancestrales, libros significativos que hemos ido descubriendo del quinto siglo, escritos en georgiano, y ya obviamente son monumentos del lenguaje georgiano. Nos sentimos muy orgullosos de todo esto. Es un país, el mío, de lucha constante. Estamos muy orgullosos de nuestra gastronomía, nuestros artes culinarios. Los extranjeros les encanta, a nosotros también nos encanta, entonces nuestra comida es muy rica, pero no tenemos una cultura de postres. Tenemos muchos platillos tradicionales, típicos, en la parte este, en la parte occidental de Georgia. Cada región tiene sus diferentes gastronomías y es un país muy pequeño, pero no tenemos postres. Y la explicación es que siempre estábamos peleando como para disfrutar la comida y luego hasta el postre, ¿verdad? Entonces básicamente nunca teníamos el tiempo hasta comer el postre, ¿verdad? Porque siempre andábamos dando la pelea. Entonces comíamos, pero no el postre. Nunca festejábamos nuestras comidas, nunca las celebrábamos. Y el georgiano más famoso que todo el mundo conoce es Stalin. Ustedes saben, Stalin era georgiano. Esto es una cuestión interesante, importante, porque los georgianos no son necesariamente orgullosos de esto en términos, digamos, de adorar a José Stalin o sentir que era un tipo maravilloso, ni nada de eso, ¿verdad? Y ya no. Antes sí había gente así, pero ya no. Después de que se fue la Unión Soviética, tenemos una ley ¿cómo se llama? Una ley antisoviética, algo así se llama. Tiene un nombre complicado, pero todos los monumentos soviéticos, los símbolos, los íconos se han eliminado de Georgia.
y las calles ya no llevan nombres de líderes soviéticos. Entonces es legislación anticomunista, así le llamamos. Pero en su lugar de origen, de Stalin, es otra actitud totalmente diferente. Donde él nació es un pueblito muy pequeño. La gente se siente muy orgullosa de que este hombre tan grandioso nació allí. Un monumento enorme también estaba allí, enorme, pero un monumentote, pues, de Stalin, y fue eliminado. Lo quitaron hace un par de años por la administración anterior, y esto obviamente trajo muchos sentimientos anti-gobierno en ese pueblo. No necesariamente es que la gente aprecie lo que Stalin hizo, sino que la gente cree que haber nacido en ese pueblo se le debe reconocer porque ahí nació. Es una actitud que se tiene sobre él. El otro georgiano, Shevardnadze, ustedes lo escucharon, el ex ministro de Relaciones Exteriores que acaba de fallecer, y tampoco nos sentimos muy orgullosos. No, pienso que aquí ninguno de los georgianos están orgullosos. Acaba de morir, ¿verdad? Desafortunadamente, Shevardnadze. Pero ¿qué más les puedo decir? Como dije, si vienen ustedes a Georgia, se van a enamorar con Georgia. No debido a Stalin, ni a Shevardnadze, ni a nuestra gran historia también, sino por la comida, que es deliciosa, y hay lugares maravillosos, pueden nadar y esquiar a la vez, con una diferencia de media hora. Pueden irse por tierra manejando y pueden esquiar y nadar con diferencia de media hora. Es una naturaleza maravillosa. Todo lo que no han tocado los seres humanos es grandioso. Lo que tocaron los seres humanos se complicó el asunto. Pero bueno, tiene un clima excelente en casi todo el territorio. Las personas son extremadamente amistosas, muy amistosas. Les encantan los extranjeros, adoran a los extranjeros por diferentes razones, pero sí, los adoran. Y ustedes encontrarán principalmente, generalmente, la gente dándole la bienvenida en las calles, la gente muy hospitalaria en los hoteles, restaurantes, porque nosotros creemos que queremos pertenecer al universo. Somos muy internacionalistas y tenemos partes en Georgia donde hay una broma que todo el mundo cuenta. Un tipo que sufre, que no tiene nada que comer, no tiene nada, es tan pobre, y en la calle ahí está con sus amigos y dice: recuérdenme. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Siempre hablan de políticas internacionales y les encanta hablar de tu país. Recuérdame. No quieren hablar de Georgia, si tienen que comer o no que tienen que comer. Así México, y este es de México, y recuérdame que me estabas contando. La gente le gusta mucho escuchar de los demás, tengan o no tengan, y también disfrutan la interacción. Muy internacionalista. Sí, sí, yo amo mi país. Very well. I only wanted to close this meeting, this gathering. Let me say that I'm not surprised that Georgi, I'm not surprised that Georgi has found so much friendship since he had the stamp on his passport, because as explained by our friends, yes, the truth is that you're adorable. Our Georgian friends are adorable, and I say this from the bottom of my heart. We haven't, in my experience, we haven't had many opportunities to have such a friendship, a close friendship, a delegation of another country. We're already in love with you. And you're highly inspiring to us. Everything we've heard, the strength with which you pose your ideas, and the conviction you have. Truly, thank you so much once more for inviting us to this get-together. We are so lucky
to be here. Life is wonderful being here with you. Thank you so much. We want to thank everyone. Yes, we hope this has been what a touching experience for all of us, because we're sharing with our friends from Georgia. It's a great privilege for IFAI to have had the fortune of enjoying the quality of this network and the members of the networks in this place of Mexico City, which is an important site in Mexico City, so exquisite, such an old place, the San Angel place here, this community, beautiful community. It's an elegant place as well. It's also a place where everyone comes. People love coming here. A lot of people coming from, especially tourists, but also people from here. People come here to the art of this San Jacinto Square. So it was the perfect framework, and our hosts are the best hosts, and our visitors extraordinary. And this, we wanted also you to fall in love with us, and we all fell in love with each other. Thank you.